Extra urgente. El Patriota defiende el estatus de primera nación de NH e insta a Joe. Red del Pajarito Files 15. El organismo F incautó cuadernos del vicepresidente de Joe durante la búsqueda de documentos en Delaware. Extra está sucediendo ahora. El estatus de primera primaria de New Hampshire en la nación ha sido instado por Joe, quien busca arrebatárselo a Carolina del Sur, un estado del supermartes que cambió sus incipientes primarias de 2020. Pero el presidente patriota le prometió al Partido Republicano de New Hampshire que apoyará al Granite State para mantener su estatus como el primero en la nación en el proceso de primarias presidenciales. Desde el principio he defendido con firmeza el estatus de primera primaria de New Hampshire en la nación, dijo el patriota, al dar inicio a su campaña presidencial de 2024 en un discurso de Salem, New Hampshire. Y me he negado a permitir que ningún republicano, y hay algunos, ya sabes quiénes son, siquiera piensen en quitarme ese preciado estatus. Y créanme, había muchos de ellos que querían hacerlo. Tienes una tradición increíble y vamos a mantener esa tradición. La tienes, eres el primero y vas a seguir siendo el primero. En particular, el patriota criticó a Joe, instó a Joe por su pobre desempeño en las primarias tempranas en New Hampshire en 2020, ya que Joe ha hablado de traer el estatus de primero en la nación a Carolina del Sur para 2024, lo que el patriota calificó como un acto negativo. Joe perdió las primarias de New Hampshire en una derrota por el 5º lugar, dijo el patriota. Ahora quiere recobrar todo de los votantes de su estado, acabando esta tradición política. Y espero que lo recuerden durante las elecciones generales. A lo largo del discurso, el patriota denunció el desmoronamiento de la administración de Joe y sus hechos a la frontera, la migración, la ley y el orden, la política exterior y la libertad de expresión como una broma del Día de los Inocentes. El patriota fue presentado por Stephen Stefanek, quien anunció que será el presidente de la campaña 2024 del presidente patriota en New Hampshire. Stefanek renunció como presidente del Partido Republicano de New Hampshire. El patriota se jactó de haber ganado 2 primarias presidenciales en New Hampshire en 2016 y 2020. Dentro de un año ganaremos las primarias de New Hampshire y luego, con la ayuda de la buena gente del estado, como la gente, amo a la gente, recuperaremos nuestro país y recuperaremos la Casa Blanca, dijo el presidente patriota. Concluyó en su discurso de casi 1 hora: y enderezaremos a los Estados Unidos de América. Dios los bendiga. De otro lado, el periodista Matt Taibbi informó que un grupo de expertos de Washington, D.C., la Alianza para Asegurar la Democracia, cooptado por conservadores y neoliberales, fue la fuente de cientos, si no miles, de historias de los principales medios sobre bots del país de Ru, que ejecutan campañas de operaciones psicológicas en la política estadounidense. Pero señaló Taibbi, la lista arbitraria de bots de ese país del grupo de expertos no era abrumadoramente ni de ese país, ni bots, sino a menudo gente común calificada como tal. Estas personas, escribió Taibbi, nunca supieron que fueron utilizados durante años para generar cientos, si no miles, de titulares de medios sobre los supuestos bots de ese país en discusiones en línea sobre las audiencias de Brett Kavanaugh, la campaña de Tulsi Gabbard, el asunto Reels de Memo, los hechos en Parkland, la elección del patriota, algunos hashtags, la lista de Mueller e innumerables otros temas.
Ingrese a Hamilton 68, el tablero en línea del grupo de expertos aparentemente diseñado para que reporteros y académicos publiquen bajo el nombre de sus instituciones acreditadas numerosas historias de gran alcance sobre la desinformación de ese país, que el propio grupo de expertos sabía que se basaba en una lista artificial. Hablando sobre metodología no real de Hamilton 68 para buscar información de ese país, Taibbi dijo durante su podcast que solo había un grupo en el mundo que tenía la capacidad de descifrar lo que estaba haciendo, y ese era la red del pajarito, porque la empresa de redes sociales estaba recibiendo de ellos lo que se conoce como solicitudes API, y eso es exactamente lo que hicieron. Siendo inicialmente escéptico de Hamilton 68, la red del pajarito realizó un análisis forense de las cuentas en su plataforma y pudo aplicar ingeniería inversa a la lista de grupo de expertos de las llamadas cuentas de voz de ese país, y lo que encontró lo sorprendió. Por fin, escribió Joel Roth, ex jefe de confianza y seguridad de la red del pajarito, en octubre del 2017, he podido aplicar ingeniería inversa a la lista de cuentas detrás del panel de control de Hamilton 68. La Alianza para Asegurar la Democracia a la Gente nunca ha estado dispuesto a revelar la lista a nadie. El tablero incluye 648 cuentas en contraposición a las 600 que afirman. La selección de cuentas es extraña y aparentemente bastante arbitraria. Parecen tener una fuerte preferencia por las cuentas pro-Trump, que usan para afirmar que ese país está expresando una preferencia por el patriota, a pesar de que no hay buena evidencia de que alguna de las cuentas que seleccionaron sea o no sea en realidad de ese país. El tablero en línea, del que habla el ex ejecutivo de la red del pajarito, fue una creación del ex agente del organismo F, ahora experto en desinformación de MSNBC, Clint Walsh, y fue respaldado por empresas. De otro lado, el organismo F incautó cuadernos de notas de la casa de Delaware de Joe, junto con al menos 6 documentos clasificados durante una búsqueda consensuada el 21 de enero. Un medio informó que los cuadernos personales escritos a mano de la época de Joe como vicepresidente se encontraban entre los artículos tomados por agentes del organismo F que buscaban en sus propiedades de Delaware. Una fuente de la historia le dijo a un medio que los cuadernos fueron tomados porque Joe escribió sobre su negocio oficial como vicepresidente bajo Barack Obama, incluidos detalles de sus compromisos diplomáticos, que pueden haber contenido o hecho referencia a información clasificada. Un portavoz del abogado personal de Joe, Bob Bauer, no se refirió a los cuadernos cuando el medio de comunicación le preguntó, sino que se refirió a una declaración del 14 de enero sobre el tema. Como se señaló en la declaración emitida el 14 de enero, de acuerdo con nuestra opinión sobre los requisitos de nuestra cooperación con el DOJ, el Departamento de Justicia en este asunto, no comentaremos sobre la precisión de los informes de esta naturaleza, dijo el portavoz. Ni el DOJ ni el organismo F comentaron sobre la historia. El día de la búsqueda, Bauer le dijo a un medio que los materiales tomados estaban dentro del alcance de la investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Joe. El DOJ tomó posesión de los materiales que consideró dentro del alcance de su investigación, incluidos 6 artículos que consisten en documentos con marcas de clasificación y materiales circundantes, algunos de los cuales eran del servicio de Joe en el Senado y otros de su mandato como vicepresidente, dijo Bauer. Según ese informe, el organismo F pasó 13 horas revisando la residencia de Joe en Wilmington, examinando artículos que incluyen notas escritas a mano personalmente, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas, horarios y recordatorios que se remontan a décadas. El problema de los documentos clasificados
surgió luego de una disputa entre el patriota y los archivos nacionales sobre documentos tomados después de que dejó el cargo en 2021 y que según los archivos debían ser devueltos. Pero el presidente patriota ha afirmado en varias ocasiones que son suyos o que los desclasificó en masa mientras era presidente, entre otras cosas. Esa disputa condujo a una redada y un registro del organismo F en la propiedad del patriota en Mar-a-Lago, en Florida, y provocó que el fiscal general Merrick Garland nombrara a un abogado especial para investigar cualquier irregularidad. A principios de este mes, los abogados de Joe anunciaron que descubrieron varios documentos clasificados a principios de noviembre en una oficina en Washington, D.C. que Joe usó entre 2017 y 2019. Desde ese anuncio se han encontrado más documentos en varias búsquedas en las propiedades de Delaware de Joe, lo que llevó a Garland a nombrar un segundo abogado especial para investigar el manejo de los documentos por parte de Joe. La semana pasada, Mike Pence también anunció que encontró documentos de su tiempo en el cargo en su casa en Indiana. El descubrimiento más reciente llevó a los archivos nacionales a enviar cartas a todos los expresidentes y vicepresidentes pidiéndoles que revisaran sus hogares en busca de cualquier material clasificado que pudieran tener.